posible. Sí, Y ahorita ya es otra cosa. sí. Déjenme enseñarles allá arriba mi taller. Vamos. ¿Qué hace? Yo soy artista plástico. ¿Ah, sí? Por eso él es artista plástico también. Cuando él tenía 14 o Yo le 15 años. voy a acabar mi caldito para que no se fríe. Sí, sí, no. Tranquila. Cuando él Está tenía rico. como 14 o 15 años, Nicolás se ganó un premio estatal, creo, nacional de dibujo. Mi hijo nomás se ha hecho a perder porque tomaba. Bueno, Tomó pero ya. mucho, pero gracias a Dios ya no. Y a No, Eliud, tomó mucho. y a Eliud también, Sí, y a la familia, y a los hijos, y a los médicos, sí. porque Dios solito no puede con todo. ¿Y qué pasó entonces después de Y eso? entonces, pues en ese momento comencé yo a cuidarlo porque estaba chamaquito. A cuidarlo porque a estar atento, no a cuidarlo, sino a estar atento a él. Sí. Y se mantuvo en contacto. Y cuando ya creció un poco más, nos acercamos para que trabajara. ¿Cómo fue? Tú ya dibujabas en papel amate. Sí, desde chico. Él aprendió desde chico de Sí. de su papá y de sus tíos y era buenísimo. Sí, Y luego, mi sobrino abrió un taller de grabado. En el Y año 82. En ese taller de grabado hicimos, la primera cosa que hicimos fue una carpeta de Ameyaltepec. Yo no sé dónde la tengas, te voy a enseñar la que yo tengo aquí ahorita. Y ahí él hizo 2 grabados extraordinarios, obras de arte maravillosas. Estaba también Eusebio, Felipe. Cristino, Felipe de la Rosa, son 4 o 5, ya no me acuerdo ahorita. 4. Ahorita se los enseño. De chiquito comenzó, luego, entonces ya, dice, ya voy a rellenar, dice. Me doy aunque sea 5 pesos. Voy a rellenar, estaba chiquito, estaba en la primaria. Ahí. Estaba en la primaria. Y Sí, estaba ¿no? en segundo, porque tercero. No, en segundo estaba. Y le gustaba, agarraba así pincel, dice su papá. En aquel entonces esos pinceles eran hechos de pelo de burro. Se amarraban a un palito, ¿se acuerdan? Así, dice, déjalo, dice. A lo mejor me va a ganar más, déjalo, dice. Aunque lo echa a perder, ¿no? Dice, me va a ganar más, vas a aprender más, dice. Porque primero se usaba tinta y luego se usaba los colores Vinci. Ajá, sí, bien, sí. Vinci. Pero antes de eso se hacía la cerámica. Y la cerámica se pintaba con pinceles hechos de los pelos de la oreja del burro. Sí, ¿No? sí, cierto. Y ese natural, ese con tierra, así como, Con 2 como tierras, barro. como 2 colores, barros mojadito. Mojadito. Lo molíamos, comprábamos a Tizcla y lo molimos con ¿cómo se llama? Ámbar de un árbol. Sí. ¿Cómo se llama? Mezquite, tiene su... Que tiene el ámbar, sí. Ajá. Ahí lo andaba buscando para que lo molía con la pintura, ¿sí? Y lo echamos en un platito así chiquito. Y se mojaba. No, le echábamos agua y Agua. le echamos el polvito, así lo meneo, lo molemos con todo y el ámbar de un árbol. Sí. Y ya lo dejamos tantito que se componga, ya después lo vamos a probar ya en ese. Ahora sí ya está bueno, dice, lo vamos a hacer. No, dice, le falta. Muere el otro pedacito, ya hasta cuando ya lo pintabas. Y luego se ponía alrededor del fuego, el horno, para quemar. Ah, el horno, eso es más puro, así, La leña. pero no, de caca de vaca. Sí, Ajá. sí. Y lo ponemos así abajo, cuando ya tenemos hartito, ponemos así, lo va a traer, dice, va a traer sus costalitos, así, vamos a poner, dice, así, lo que alcance, así, hartito, ya, entonces, abajo, ponemos abajo, ¿no? Y después lo que, ya lo tapamos con ese, lo tapamos, ya voy a tener carbón para que le eche, así, pues se prende,
Nomás ese se acaba, ya está cocido. Ya está cocido. Sí, sí. Y luego, Ya lo sabíamos. una vez que ya está cocido, es bueno meterlo al agua para que arrecie. Ah, pero que se enfríe tantito, si no se Exacto. deshace. No, hasta que esté frío. Ajá. Sí, se mete el agua. Una semana después se mete todo en el agua y así agarra recio. Sí,